Saludos cordiales, mi nombre es Jocelyn Marcos y en esta ocasión, junto con mis compañeras, les hablaremos acerca de los pipiles. La palabra pipil es un término náhuatl que proviene de pipitzin y significa señor, noble o príncipe. Los pipiles son un pueblo indígena de origen náhuatl. El idioma de ellos es el náhuatl. Y ellos están ubicados, ellos se ubicaron en la zona central y occidental de nuestro país, El Salvador. Ahora que ya sabemos sobre su idioma y su ubicación, sepamos un poquito más sobre su historia. Los pipiles llegaron a El Salvador a raíz de un colapso del imperio de Tula, que fue a causa de un problema en la sucesión dinástica, siempre del mismo trono de Tula, donde la acción perdedora de esta era comandada por Topilzin. En ese entonces los seguidores de este creían que era la reencarnación del dios Quetzalcóatl. Entonces, este supuesto dios no tuvo más remedio que abandonar México y emigrar a Centroamérica. Así fue como la mayoría de estas personas se centraron en nuestro país, El Salvador. Siguiente. Los españoles llegan a El Salvador. Cuando estos llegaron allá a El Salvador, ocurrió allá por el año 1524. Y en ese entonces, el grupo indígena más preponderante eran los pipiles. Cuando estos se opusieron a la conquista, que era por parte de Pedro de Alvarado, fueron derrotados y así continuaron año tras año. Y no fue hasta entonces, hasta el año 1528, cuando finalmente cayó el señorío de Cuscatlán. Ya habían sido en ese entonces vencidos los pipiles en el año 1530 en lo que eran Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, en El Salvador aún pertenecían y habitaban algunos grupos. Pero, por si eso no fuera poco, ocurrió lo que fue la matanza de 1932, donde el general Maximiliano Hernández Martínez ordenó a los militares a despojar a los pipiles que habitaban en ciertas tierras. Entonces los pipiles, al no querer dejar esas tierras, salieron a defenderse con machetes, con picos, con palas, y entonces el general ordenó que los mataran, ocurriendo de unas 25.000 a 32.000 muertes de estos indígenas. Este genocidio permitió que muchos pipiles abandonaran su lengua y tradiciones y los obligó a ocultarse, ya que por el miedo de ser reconocidos podían perder su vida. Continúa mi compañera. Continuando con el estilo de vida de los pipiles, ellos se desarrollaron igual que los mayas, incas y aztecas, excepto en el ámbito artístico, pues ellos le sacaron mucho más provecho a la astronomía y crearon su propio calendario y su propio sistema numérico. Estos les ayudaron muchísimo a potenciar y mejorar su agricultura, ya que ellos eran expertos en eso. En cuanto a las leyes sociales, eran causa de castigo las relaciones extramaritales, los homicidios y los robos dentro de los pipiles, y se castigaban con la pena de muerte. Con respecto a su organización social, en sus estratos sociales, primero estaba lo que era la nobleza, que eran todas aquellas personas importantes como los sacerdotes y los guerreros. Luego le seguían los comerciantes y los artesanos, posteriormente los plebeyos y por último estaban los esclavos, aunque a la esclavitud ellos le llamaban vasallaje, puesto que la diferencia entre los términos radicaba en que los vasallos poseían sus derechos y la esclavitud era más bien una forma de castigo cuando las personas no querían contraer matrimonio o trabajar en las tierras. Sin embargo, posteriormente podrían recuperar su libertad.
Y en cuanto a su organización política, el poder absoluto se concentraba en Waytaketsani, que era el jefe de todos los hombres. Luego seguían los gobernantes de las provincias principales, a ellos les seguían los gobernantes de las provincias tributarias. Posteriormente se encontraba el Siwakuat, que eran todos aquellos jefes de los ejércitos, pero para poder llegar hasta ese cargo, primero tenían que ser Taketsani Pitsin, que eran una especie de príncipes que trabajaban para poder llegar al cargo de Siwakuat posteriormente. Continúa mi compañera. Vamos con arquitectura. Como sabemos, los pipiles de origen agua dominaron el occidente y centro del territorio bajo el mando de los señoríos de Tecpan y Salco y Cuscatlán, de dos grandes provincias nahuas que enfrentaron a los españoles, ubicadas en una ciudad que constó de diferentes tipos de casas que al juzgar por sus diseños se diferenciaban según el estatus social. Las casas con cuartos, con baldosas. ¿Qué quiere decir baldosas? Pues es pieza fina de cerámica, mármol o piedra de forma cuadrada o rectangular para ya sea cubrir los suelos o paredes. De seguro fueron habitadas por el señorío y las más sencillas por el resto de la comunidad. Los cimientos de muros de varias hiladas de piedra usualmente miden a 80 a 85 centímetros de ancho, o sea, aproximadamente la vara española de 83 centímetros, aunque algunos cimientos fueron más gruesos en el rango de 100 a 120 centímetros. Los cimientos corren muy profundos, usualmente hasta 1 metro debajo de la hilada superior de piedras. El ancho y la profundidad de los cimientos se correlacionaron con el ancho y la altura de los muros a los que soportaban. Las piedras fueron generalmente cortadas cuidadosamente con por lo menos una cara trabajada, colocadas cuidadosamente para formar cimientos notablemente rectos. Los muros usualmente se construyeron de tapia o tierra apisonada, pero en algunos casos se emplearon ladrillos de adobe. Los pisos fueron ya sea de tierra o cubiertos con baldosas. Ocasionalmente se usaron cantos rodados acomodados en patrones decorativos y los techos fueron de paja, palmas, que es hojas de palmeras, o cubiertos de tejas colocadas sobre un marco de madera. Vamos con la religión. La religión pipil estaba ligada al ciclo vital, al nacimiento, vida y muerte, también a las actividades económicas, como por ejemplo la caza, la pesca y la agricultura. Asociadas a estas actividades estaban la observación de los astros, todo esto con la finalidad de predecir fenómenos naturales, y a partir de esta observación también se llevaba a cabo una adoración a dichos astros como lo era la lluvia, el rayo y el trueno, entre otros. La más notable de todas las ceremonias religiosas pipiles se centró en el sacrificio humano. Habían dos tipos de ceremonias de sacrificio. El primero fue autosacrificio para extraer ofrendas de sangre para los dioses, y la segunda forma de sacrificio humano involucraba la ejecución de víctimas humanas, usualmente prisioneros de guerra, por sacerdotes especialmente designados. ¿En qué consiste este ritual? Pues el pueblo pipil practicaba una religión basada en el culto a las fuerzas de la naturaleza. Tenían muchos dioses que son el mismo de los aztecas y toltecas. La divinidad primordial o suprema era Teotl.
considerado el creador del universo y padre de los dioses. Los dioses principales que lideraban a los demás dioses eran Quetzalcóatl y Itzcuintle. Al ser los líderes de los dioses, a los dos se les consideraba como patronos de los gobernantes y sacerdotes y a la vez dioses de la guerra. Entonces, los pipiles establecen que Quetzalcóatl fundó las ciudades de Tecpan, Izalco y Cuscatlán. Esta ciudad se convirtió en capital del reino pipil o señorío de Cuscatlán. Es por eso que Quetzalcóatl, creador de la tierra y líder de los dioses, por lo tanto, se convierte en el dios principal de los pipiles. De allí los pipiles aceptaron a Itzcuintle como la esposa de Quetzalcóatl. A ambos se les ofrecía después a la guerra una fiesta llamada Mitote. Después de haber vencido la guerra, el cacique o Tagaticú le informaba al Tectí, que es papá o sacerdote principal, que éste organizara el mitote. Entonces, el Tehuamatiné, que predecía la suerte o las predicciones, preguntaba si era a Quetzalcóatl o a Itzcuintle a quien ofrecería el mitote. Si era Quetzalcóatl, duraba 15 días y si era Itzcuintle, duraba 5 días. Cada jornada se sacrificaba un esclavo de guerra y después venía una fiesta estridente. Y de ahí, entre los lugares de peregrinación, estaba el santuario de Mita, ubicado en el lago de Huijay, donde se veneraba a Quetzalcóatl, y el santuario a la diosa Itzcuintle, ubicado en las islas del Cerro en el lago Coatepeque. Ahorita va mi siguiente compañera. Casi último tenemos el arte. Entonces, el arte de la cultura pipil tenemos que saber de dónde provenía, de dónde comenzó. Entonces, se sabe de que este comenzó con el arte de las tribus nahuas aztecas del centro de México y de las tribus nahuas de Guatemala. De ahí se comenzaron a influenciar mucho su arte y cómo lo hacían. Entre las pocas expresiones artísticas que tenemos de los pipiles, fue la escultura y la cerámica. Pero sabemos de que todas estas expresiones son influenciadas muy fuertemente por su religión y por las deidades de que ellos creían. Entre las esculturas pipiles halladas en El Salvador se halla el monolito de cara sucia con cara de jaguar, que es el que tenemos en la imagen derecha, y la estela del Tazumal y una escultura de Chuck Moll que se encuentra en el Museo de David J. Guzmán. Pero, ¿qué son las estelas? Pues sabemos que las estelas son talladas en piedra, que se trataban de figuras antropomorfas y zoomorfas. Se van a preguntar qué son antropomorfas y zoomorfas. Sabemos de que antropomorfas son figuras humanas y las zoomorfas son figuras animales. Y estas se relacionan con este tipo de cerámica, ya que se da con las manifestaciones de otras comunidades mesoamericanas, porque los pipiles no hicieron todo esto de una forma original, sino que siempre venían influenciadas con las demás comunidades. También cabe destacar de que el arte pipil no tenía excelentes acabados a comparación de las otras comunidades o civilizaciones de características similares en cuanto a la escultura y la cerámica indígena. Se sabe que se puede escribir que las figuras escultóricas de los pipiles eran toscas, con un aspecto inacabado y con mucha menor calidad que las esculturas de los mayas. De último, tenemos las costumbres de los pipiles, que también caben destacarlas porque son muy interesantes. Las características de los pueblos pipiles de El Salvador también son semejantes al resto de los mayas, puesto que ambos están relacionados o emparentados entre sí. Algunos historiadores concuerdan en que son de sus antepasados, de modo en que entre sus costumbres se pueden mencionar las siguientes.
Tenemos cambiar la forma de sus dientes y utilizaban un diseño de tipo de sierra. También realizaban un alargamiento de cráneo con fines religiosos desde el nacimiento. Hacían la elaboración de agujeros nasales y provocación de estrabismo en sus hijos. Rendían honor a sus difuntos a través de ceremonias y ofrendas de alimentos. Los matrimonios eran arreglados entre las familias y los novios se conocían el día de la boda. Categorizaron a sagrados lugares como era debido a su belleza natural, como por ejemplo los pozos de agua, esos los hacían sagrados. También mantenían la creencia que venían de los dioses. Es por eso que cumplían la adoración y los sacrificios. Y de último realizaban diferentes festividades o ceremonias para hacer solicitudes o agradecer a los dioses. Eso sería todo por la historia de los pipiles y también su arquitectura. Se sabe de que de arquitectura hubo poco, entonces no se centraron tanto en eso y esa fue toda la información que pudimos abarcar en esta presentación. Gracias por ver todo este video y ponernos atención. Que tengan un feliz día.